Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Gracias por nuestra salvación y nuestra iglesia preciosa. Mediante palabra de Dios, hoy también seguimos aprendiendo sobre amor de Dios. Dios nos muestra claramente su palabra. Muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. También, profesores, agua, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 16. Versículo 16, ayer también hemos aprendido. 16, leamos junto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Dios amó a los hombres. Dios amó a mí, a nosotros. Por eso Dios, hace 2000 años atrás, entregó su Hijo unigénito. Por su sacrificio de Jesucristo, nosotros ayer hemos entendido que nuestros pecados están solucionados perfectamente. Con derramamiento de sangre de Jesucristo, nuestros pecados hace 2000 años atrás está solucionado. Hoy, mediante acontecimiento de libro de Antiguo Testamento, vamos a conocer más sobre sangre de Jesucristo, sobre amor de Dios. Aprendemos. Primer acontecimiento de Génesis también hemos aprendido, ¿no? También en capítulo 1 hemos aprendido creación. Génesis capítulo 2 hemos aprendido huerto de Edén. En Génesis capítulo 3 también sobre pecado de Adán y Eva hemos aprendido. También hemos aprendido sobre perdón de pecado, túnica de pieles, evidencia de promesa de perdón de pecado, que era túnica de pieles. Hemos aprendido. Hoy, Génesis capítulo 4, vamos a aprender. Buscamos Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Aquí sale Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no será enaltecido? Y no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí, ofrenda de Caín y Abel sale. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Padres de Caín y Abel eran Adán y Eva. Caín y Abel querían ofrecer a Dios. Querían preparar ofrenda por tema de sacrificio para Dios. Pero Dios, ¿de quién recibió la ofrenda? ¿De Caín o de Abel? De Abel recibió. De Caín no recibió. Caín preparaba las frutas, verduras y buenos productos. Para preparar esa fruta, verdura, trabajaba muy duro con sudor, con fatiga, aguantando sufrimiento. Preparaba, cosechaba y entregaba lo mejor. Buenas cosas. Pero Dios recibió, no recibió, no recibió. Abel era pastor de oveja. Abel preparó también lo mejor primogénito de oveja, cordero, gordo, lo más gordo preparaba. Después degollando, matando, entregaba esa ofrenda. Ese cordero, derramando sangre, murió. Abel degollaba, mataba ese animal, cordero, y entregaba a Dios. Dios recibió ofrenda de Abel. No recibió ofrenda de Caín. ¿Qué será? A Dios no le gusta verdura. Dios le gusta carne. Por eso recibió solamente ofrenda de Abel. Algunas iglesias falsas enseñan que Caín no tenía corazón. Así enseñan. Caín no tenía entusiasmo. Así enseña. Pero no, es falso. Es falsa doctrina. Caín tenía corazón. Caín tenía entusiasmo. Por eso preparaba aguantando fatiga. Por eso entregaba lo mejor. Trabajo de agricultura no es fácil. Para preparar fruto se fatiga. Es difícil. Razón para aceptar el sacrificio de Abel. ¿Dónde sale? Hebreos capítulo 11 sale. Buscamos, es Hebreos capítulo 11. Versículo 4.
Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Diferencia de ofrenda de Caín y Abel era la fe verdadera. Abel tenía la fe verdadera, correcta. Abel conocía la voluntad de Dios. Abel conocía manera de perdón de pecado, manera de solución de pecado. Aquí dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín no tenía la fe correcta. Abel tenía la fe correcta. Caín, sin conocer la voluntad de Dios, por su manera ofreció, por su manera. Abel, conociendo la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, con la fe correcta, ofreció animal, cordero. Abel tenía la fe verdadera, correcta. Caín no tenía la fe verdadera. Abel, ¿dónde ha podido conseguir la fe verdadera? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Leamos junto. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Nosotros ayer hemos entendido sobre perdón de pecado, sobre la salvación, sobre la ropa de salvación. ¿Cómo hemos podido tener la fe verdadera ayer? Escuchando palabra de Dios. La fe por el oír por la palabra de Dios. Abel, ¿dónde consiguió la fe verdadera? Abel, ¿cómo ha tenido la fe correcta? Escuchando sobre Dios. En ese momento, cerca de Caín y Abel, ¿quién estaba? Sus padres, Adán y Eva. Adán y Eva les había contado sobre pecado de Adán y Eva, sobre perdón de pecado. Caín y Abel escucharon juntos, pero Caín no entendió escuchando sobre acontecimiento de Adán y Eva. Pero Abel, escuchando bien de sus padres, Adán y Eva, Abel se dio cuenta exactamente sobre perdón de pecado. Cuando Adán y Eva cometieron pecado en el huerto de Edén, Dios, ¿cómo les ha mostrado la evidencia de promesa de perdón de pecado? Mediante túnica de pieles. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios quería perdonar pecado de Adán y Eva mediante sangre de Jesucristo. Por eso Dios les ha dado una evidencia de promesa. Adán y Eva, les voy a perdonar sus pecados mediante sangre de Jesucristo. Aquí está la evidencia de promesa de perdón de pecado. Aquí está la túnica de pieles.
Dios para conseguir túnica de pieles tenía que matar animal, derramando sangre tenía que morir. Recién había túnica de pieles. Adán y Eva, después de cometer pecado, ellos querían cubrir por sus maneras, por sus obras, pero no han podido cubrir bien sus vergüenza mediante sus obras, mediante sus justicias. Cuando Dios llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, aunque estaba con la ropa de hoja de higuera, dijo, estaba desnudo. Porque realmente no podía cubrir bien y ante Dios es correcto, estaba desnudo. Estaba con vergüenza. Pero Dios les perdonó. Ya quería perdonar mediante sangre de Cristo, por eso les ha dado una garantía, una promesa, evidencia de promesa, túnica de pieles. Para hacer túnica de pieles tenía que matar a animal. Animal derramando sangre, murió. Realmente las obras de Adán y Eva no han podido solucionar sus pecados. Sus maneras no han podido cubrir bien su vergüenza. Pero manera de Dios, justicia de Dios, les había cubrido bien y les ha dado perdón de pecado. Es una forma sombra, pero ¿cómo está hecho? Pecado de Adán y Eva. Se trasladó a animal, murió derramando sangre. Era una sombra sobre el sacrificio de Jesucristo. Realmente hace 2000 años atrás, cuando vino Jesucristo en este mundo, Dios se cargó en el pecado de todos nosotros. En este pecado, en este cargo de pecado de Adán y Eva también estaba incluido. Dios sí o sí quería solucionar, perdonar pecado de Adán y Eva mediante sangre de Cristo. Por eso en este momento, todavía, aunque no había llegado Jesucristo, Dios les ha dado la promesa, evidencia, mediante túnica de pieles, sobre perdón de pecado. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos capítulo 9, versículo 22, leamos junto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La vida está en sangre. La sangre hará expiación de la persona. Sangre hace perdón de pecado. Con derramamiento de sangre se hace remisión. ¿Qué es remisión? Perdón de pecado, solución de pecado, pagar pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no puede perdonar pecado, no puede solucionar pecado. Dios nos perdonó nuestros pecados mediante sangre de ¿quién? Sangre de Jesucristo. Isaías capítulo 61 versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Con que Dios nos vistió con ropa de salvación, con vestidura de salvación. Ayer hemos visto un teatro. Aquí está una ropa de color rojo. Mediante derramamiento de sangre de Jesucristo, Dios nos vistió
con ropa de salvación. Con sangre de Cristo ha solucionado nuestros pecados. Cubrió totalmente nuestros pecados. No por nuestra manera, no por nuestra obra, no por nuestra lágrima, no por nuestra buena obra, no por de nosotros. Por gracia de Dios, por regalo de Dios, hace 2000 años atrás, Dios perdonó a nosotros mediante sangre de Jesucristo. Hace 2000 años atrás. Nos ha regalado ropa de salvación. Con esa ropa de salvación nos vistió, nos cubrió nuestros pecados. Caín y Abel escucharon de sus padres Adán y Eva. Escuchando, Abel se dio cuenta. Para perdonar mi pecado, se necesita sangre. Se necesita sangre de animal. Dios perdonó a nuestros padres mediante la muerte de animal. Túnica de pieles es evidencia de perdón de pecado. Abel se dio cuenta, porque escuchando bien ha podido tener la fe correcta. Aunque Caín también escuchó junto, no se dio cuenta, porque distraía, no tenía interés. Una semana, muchos niños han escuchado seminarios de Biblia, palabra de Dios. Algunos, escuchando bien, han podido tener la fe correcta. ¿Por qué? Escucharon bien. Pero algunos solamente miraban el reloj, solamente distraían, solamente pensaban, oye, ¿qué comida va a salir? ¿Cómo vamos a jugar? Sin interés, no escuchaba bien. Por eso no han podido tener la fe verdadera. Para tener la fe correcta, verdadera, tenía que escuchar bien, como Abel. Abel escuchó bien y ha podido tener la fe correcta. Con esa fe ha podido entregar cordero. Matando cordero, ofreció este cordero. Después, Dios aceptó. Había perdón de pecado. Caín no escuchó bien. No tenía la fe correcta. Caín, por su manera, por su obra, preparó otra cosa. Frutas, verduras, lo mejor calidad. Esforzaba mucho para preparar esa ofrenda, pero Dios no aceptó. Dios no aceptó ofrenda de Caín. Caín tenía entusiasmo, no tenía entusiasmo. Caín tenía entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo? Corazón caliente. Caín tenía corazón para Dios, entusiasmo. Quería servir a Dios. Pero Dios, ¿por qué no aceptó? Caín no ha hecho según voluntad de Dios. Caín no ha hecho con la fe verdadera. Caín, cuando se dio cuenta que Dios no aceptó su ofrenda, tenía mucho enojo. Eso también la evidencia de entusiasmo de Caín. Caín no hubiera
no hubiera puesto su corazón, no hubiera enojado. Pero Caín ha puesto mucho corazón para preparación de su ofrenda. Por eso cuando Dios no aceptó, cuando Dios rechazó su ofrenda, él tenía mucho enojo. Aquí, Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mató a su hermano por envidia, celosamente, también por enojo. Solamente Dios aceptó ofrenda de mi hermano Abel. Dios no aceptó mi ofrenda. Tenía mucho enojo. Con enojo mató a su hermano. En esta parte, en acontecimiento de Caín y Abel, hemos entendido sobre importancia de la fe correcta. La fe, ¿de dónde viene? Del oír. El oír. ¿Qué cosa? Palabra de Dios. Libro Números, capítulo 21. Aquí desde versículo 4 hasta versículo 9 sale un acontecimiento. Desde versículo 4 hasta versículo 9 voy a leer. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, y miraré a ella y vivirá. Versículo 9, leamos junto. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira aquí. Israelitas en el desierto tenía mucha murmuración. Cuando tenía murmuración por tema de comida, por tema de agua, Dios les mandó serpientes ardientes. Serpientes ardientes les mordían y muchos murieron. También algunos estaban muriendo por sus pecados, por sus murmuraciones. Dios les mandaba serpientes ardientes, mordían. Pero en este momento, israelitas tenían arrepentimiento. Perdón. Hemos cometido pecado. Perdón. Solucioname. Ayúdanos, solucionanos. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Después de cometer pecado, israelitas entendieron sus pecados.
Moisés, por favor, pediremos a Dios para que quite estos serpientes. Por favor, hemos cometido pecado contra ti, contra Dios. Nos ayuda, Moisés, por favor. En este momento, cuando los israelitas tenían entendimiento de pecado, cuando tenían arrepentimiento, en este momento Dios les ha dado la solución. Sofía, levántate. Atrás va. Otra vez, cuando israelitas se dieron cuenta de sus pecados, con arrepentimiento han pedido a Dios, Dios, por favor. En ese momento, Dios ha dado solución, solución ha dado. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, miraré a ella y vivirá. Ponga una serpiente de bronce encima de asta. Ponga. Los que tienen problema, si miran, vivirán. Los que están muriendo por la enfermedad, los que fueron mordidos por serpiente, miran esa serpiente de bronce encima de asta. Si mira, vivirán. Realmente es sombra sobre Jesucristo de la cruz. San Juan capítulo 3, versículo 14, sobre Jesucristo para explicar, usaba este acontecimiento. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Moisés colocó serpiente de bronce encima de asta. ¿Eso a qué se refiere? Sobre Jesucristo que está colgado en la cruz. Era sombra de Jesucristo. En el desierto los israelitas que tenían problema, si han visto serpiente de bronce, han podido vivir. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Los que han tenido problema han podido ver y han podido vivir. Ayer hemos aprendido sobre Jesucristo de la cruz. Los pecadores, cuando vieron Jesucristo que está crucificado en la cruz, han podido recibir la salvación, han podido conocer perdón de pecado por sangre de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. He aquí, hemos visto, he aquí. Viendo, hemos podido entender. Aquí, en este acontecimiento de serpiente de bronce, nos hace entender más sobre ver a Jesucristo, sobre creer en obra de Jesucristo, creer en Jesucristo que nos hizo. Jesucristo hizo. ¿Qué cosa hizo?
murió. Para nosotros Jesucristo murió, derramando sangre. Sacrificio de Jesucristo. Creyendo en obra de Jesucristo. Creyendo en sacrificio de Jesucristo. Creyendo en sangre de Jesucristo. Podemos entrar al cielo. No por mi obra, sino por gracia de Dios, sino por la fe correcta, creyendo en sangre de Jesucristo. Por lágrimas no puede entrar al cielo. Haciendo buena obra no puede entrar al cielo. Por ofrenda tampoco. Por buen comportamiento tampoco. Por buena forma de hablar tampoco. Creyendo en qué cosa puede entrar al cielo, creyendo en sangre de Jesucristo, obra de Jesucristo. ¿Qué ha hecho para mí? Jesucristo murió por mí, derramando sangre. Confiando en esa sangre de Jesucristo, podemos entrar al cielo. Viendo Jesucristo que está colocado en la cruz. Conociendo, creyendo, ya hemos recibido la salvación. En este momento en desierto, algunos no querían ver. Serpientes les mordían. Algunos han pensado, dame medicamento. ¿Qué? Si veo serpiente ahí encima de asta, ¿puedo sanarme? No creo. No creía. Sin creer, no ha visto, sin creer, solo buscaba medicamento por su manera, por su obra. No ha podido sanarse. Murieron nomás. Dios ha dado manera a ellos, a los israelitas. ¿Qué manera? Si mira serpiente de bronce encima de asta, vivirá. Con esa palabra, algunos han visto serpiente de bronce y han podido sanarse. Mediante este acontecimiento, nuevamente estamos entendiendo la fe sobre creer. Ahora, sobre Pascua. Recuerda, niños, hemos aprendiendo historia de Israel. Hemos aprendido sobre 10 plagas. En 10 plagas, última 10ª plaga, ¿qué era? La muerte de primogénito. En este momento, israelitas han pintado, ¿no? En 2 postes en dintel. Han pintado sangre de oveja. Han pintado. Por eso, plaga de la muerte de primogénito no ha podido pasar esa casa. Por eso, primogénitos de israelitas no han muerto. Pero los primogénitos de los egipcios, primogénitos de Faraón, ellos murieron porque no habían pintado sangre. Por eso, israelitas, acordándose de pasar esa plaga, quería conmemorar cada año, poniendo feriado, como día fiesta, feriado. ¿Cómo se llama? Pascua, día de Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Hemos aprendido otra vez
veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga en mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es verdad, cuando israelitas han pintado sangre, la muerte de primogénito, plaga, décima plaga, ya pasó. No les afectó, no les molestó a los israelitas. Exactamente está cumplido promesa. Aquí la oveja murió en lugar de primogénito. Había en este momento también sacrificio de animal. Había sangre. Había sangre. Por sangre pasaba mortandad. Es sombra de también salvación y perdón de pecado. Nosotros hemos entendido sobre nuestro pecado y vamos a morir y vamos a perdernos al infierno. Sí o sí teníamos que tener juicio del infierno. Sí o sí teníamos que pagar tema de nuestros pecados. Pero en lugar de nosotros, Dios permitió sacrificio de Jesucristo. En lugar de nosotros, Dios entregó su Hijo unigénito. En lugar de nosotros, Jesucristo murió en la cruz derramando sangre. Por eso pasó juicio del infierno para nosotros. Los que tienen salvación ya no va a entrar al infierno. Los que tienen salvación ya no tienen problema del juicio del infierno. Ya está pintado sangre de Jesucristo. Ya tiene ropa de salvación por medio de sangre de Jesucristo. Por eso juicio del infierno no puede molestar a los salvos. Aquí, en este momento, cuando pasó plaga de mortandad de primogénito, hemos conocido la muerte de animal. Por la muerte de animal había sangre, con esa sangre se había pintado en la puerta, por eso pasó plaga de mortandad. Eso era sombra de la muerte de Jesucristo también. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo. Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre. Nosotros, por su sacrificio, ya estamos libres, ya no vamos a tener juicio del infierno. Por Él, nosotros hemos recibido la salvación, ya podemos entrar al cielo, confiando en sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación. No por sangre de animales, sino por su propia sangre. Sangre de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación. Vamos a cantar un himno número 239. Número 239. Cristo me ama, bien lo sé,
Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió, y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará, y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. ¿Han descansado bien? Gracias. Ahora unos 45 minutos, 40 minutos más o menos. Si aprendemos palabra, ya vamos a almorzar. Rápido pasa, ¿no? Tiempo. Después de almuerzo en la tarde, desde 12 de la tarde, una vez más aprendemos palabra de Dios. Por eso, después de compartir comida, no tiene que irse a su casa ya. Continuamos sobre redención para gloria de Dios. ¿Qué es redención? Perdón de pecado, solución de pecado y pagar pecado. Isaías capítulo 43, versículo 5. Leamos juntos. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Dios dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Por amor de Dios mismo, borró nuestras rebeliones, se dice. ¿Por qué Dios borró nuestros pecados? Por amor de Él mismo. Un padre está regalando a su hijo, está regalando a su hija. Una madre está dando regalo a su hijo, a su hija. Hijo, hija recibiendo regalo, tiene alegría, tiene felicidad. Gracias mamá, gracias papá. Con alegría, con felicidad, agradece. Los padres, madre, padre, también viendo alegría de su hijo, viendo alegría de su hija, padre, madre también están felices.
tienen alegría y gozo. Ah, mi hijo está feliz. Realmente padre también se siente feliz. Madre también se siente feliz. Padre, madre, ¿por qué han regalado hijo, hija? Realmente para padres mismos. Por amor de los padres mismos. Para tener alegría. Para tener más felicidad. Por amor ha regalado. Dios, ¿por qué ha borrado nuestros pecados? Dios, ¿por qué nos ha perdonado nuestros pecados mediante su Hijo unigénito? Para Dios mismo. Primer día hemos aprendido, Dios hizo a los hombres. Dentro del hombre Dios puso imagen de Dios. Imagen de Dios, ¿a qué se refiere? Espíritu. Dios puso espíritu. Después de la muerte, Dios va a recoger este espíritu, ¿no? Espíritu. Uno que tiene salvación con Dios puede entrar al cielo eternamente, puede vivir en el cielo. Por eso Dios ha preparado la salvación. Por eso Dios ha borrado nuestros pecados para llevarnos al cielo, para vivir juntamente en el cielo con Dios, amando uno a otro. ¿Por qué nos perdonó nuestro pecado? Porque nos ha preparado la salvación para Dios mismo. Para Dios mismo. Por amor de Él mismo. Para vivir eternamente con nosotros en el cielo. Hace 2000 años, Dios cargó en Él pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesucristo nuestros todos pecados. Por nuestro pecado, Jesucristo tenía que morir derramando sangre. Por la muerte de Jesucristo, con su derramamiento de sangre de Jesucristo, está borrado nuestro pecado, está solucionado totalmente. En parte de nosotros solamente necesitábamos volver a Dios con arrepentimiento. Aquí, todos mis pecados, con sangre de Jesucristo, está solucionado. Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo te hice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo te perdoné. Yo te perdoné, vuélvete a mí. ¿Cuándo Dios nos perdonó? Hace 2000 años atrás. Nos perdonó nuestros pecados. Ahora Dios sigue llamando a los hombres para que vuelvan a Dios. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo te perdoné, yo te solucioné, vuélvete a mí. Dios sigue esperando para que todos los hombres puedan volver a Dios y puedan conocer manera de ir al cielo, para que entren al cielo. Ahora vamos a buscar hijo pródigo, cómo ha vuelto a su padre. San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, desde versículo 11 hasta versículo 32. Es largo. Un rato voy a dar resumen primero. Un padre tenía 2 hijos, pero uno de 2, el menor,
dijo a su padre, Padre, dame mi parte de heredad, dame dinero, mi parte dame. Pidió y recibió y se salió de casa. Ha viajado lejos. Gastaba ese dinero todo, disfrutando, pecando. Ya no había comida. En ese momento trabajaba donde chanchos, cerdos, cuidando los cerdos, trabajando, así estaba viviendo. Pero tenía mucho hambre, por eso también mirando comida de cerdo, lo que el cerdo estaba comiendo, mirando también quería comer, pero nadie le daba. En ese momento, el hijo se dio cuenta su error y su pecado. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. El hijo primero se dio cuenta, yo he hecho mal. Volveré a mi padre. Levantándose, él volvió a su padre. Eso se llama arrepentimiento. Él volvió. Aunque estaba alejado de su padre, después de entender su pecado, volvió a su padre. Sobre esta parte, poquito vamos a ver un video para entender bien. Gracias. Entonces el hijo pasaba el día cuidando los cerdos, sin nada que comer. No tenía nada para llevarse a la boca, ni la ropa estaba vestida como salió. Tenía mucha tristeza en su corazón. Entonces él decía, ¿cómo puede estar así? Aún tengo mucha hambre. En la casa de mi padre, ¿cuántos siervos tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Volveré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco más ser llamado tu hijo, sino hazme como a uno de tus siervos. Volveré. Tomando esa decisión, el hijo volvió arrepentido a la casa de su padre. Mientras se acercaba, el padre seguía esperando en la puerta. Su esperanza nunca se fue. Y ese día, Padre, vio a su hijo que volvía por el mismo camino que se fue.
Su gozo era grande, la felicidad que tuvo era grande. Hijo, ¿dónde pareces, hijo? He Véntate, pecado, buscador. he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser más llamado tu hijo. Perdóname, Padre. Pasaremos, hijo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Ya volvió, ¿no? Ya volvió. Dios dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. En parte de Dios ha preparado. Ya en parte de Dios todo estaba solucionado, estaba perdonado. Por eso un rato, mediante San Lucas 15, versículo 11 al 32, hemos aprendido sobre hijo pródigo. En su casa, esta parte nuevamente puede leer. Ahora, San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que creen en obra de Jesucristo, los que creen en las Dios que ha preparado, no va a tener condenación, no va a tener juicio. Pero ¿quiénes tienen juicio? ¿Quiénes van a tener problema? Los que no creen. No creer es pecado. San Juan, capítulo 3, versículo 36. Leamos junto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo, el que cree en la obra que Jesucristo hizo por mí, el que cree en sacrificio de Jesucristo, tiene vida eterna. Algunos están escuchando muchas veces seminario de Biblia, pero todavía no han podido recibir la salvación. ¿Por qué? No creen. No ha podido conectar con Jesucristo. Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz derramando sangre. Sabe por su cabeza, pero no tiene la conexión conmigo. ¿Qué relación tiene? Realmente, porque no tiene conexión con Jesucristo, no está creyendo. No creer es pecado. Nosotros creemos la obra que Jesucristo ha hecho por mí. Romanos capítulo 4, versículo 5. Eso buscamos, Romanos capítulo 4. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que no obra, él no ha trabajado, pero cree en aquel que justifica al impío, cree al Señor que justifica a los pecadores. Si cree, ¿cómo tratará? Su fe le es contada por justicia. Un poquito difícil, del versículo 6.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. ¿Qué es bienaventuranza? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es bienaventuranza? Un hombre no ha trabajado nada, pero Dios atribuye justicia. Es bienaventurada. Es bienaventurada. Santiago, venid, Santiago. Él estaba escuchando palabra nomás, silencio, callado. Solo estaba nomás, aquí está, con esto puede tomar chocolate. Mañana, hoy ya, hoy se abre, kiosco puede tomar, ya. Gracias, dice. Aaron, venid. Solo estaba sentado. Con esto va a tomar chocolate, ¿ya? Gracias. No ha hecho. También, ¿quién quiere? ¿Quién quiere chocolate? Ven, profesor Elías también, ven. Recién ha llegado de su universidad. Recién ha llegado. Hoy no ha escuchado palabra. Tiene universidad, pero ya. Gracias. En coreano me hablaba. Gracias. También, ¿quién quiere chocolate? Ya aprendieron, ¿no? Está bien. No ha trabajado, recién ha llegado. Venga, he dado. Es gracia, ¿no? Es gracia. Dios nos ha preparado salvación, perdón de pecado, solución de pecado, ropa de salvación gratuitamente. Nosotros solo necesitamos recibir nomás gracia. Hoy en la tarde, de final de seminario, profesores les van a entregar un regalo. Sorpresa. No necesitan pagar. ¿Por qué? Ayer ya hemos pagado a esa empresa. Hemos pagado, hemos comprado. Ya está preparado el regalo. Hoy en la tarde, después de escuchar palabras, solamente, ¿qué tiene que hacer? Solamente tiene que recibir con agradecimiento. Eso se llama bienaventuranza. Romanos capítulo 4, versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Nuestros pecados son cubiertos, son perdonados. Por eso somos bienaventurados. Romanos capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hemos cometido muchos pecados, pero el Señor ya no inculpa nuestros pecados. No me acordaré tus pecados. Por eso somos bienaventurados. Dios nos ha regalado perdón de pecado. Nos ha regalado la salvación. Nos ha regalado la ropa de salvación. Solo necesitamos recibirlo. San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gratuitamente nos ha llegado la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. No hemos hecho nada. Solo Dios ha hecho para nosotros. Hemos recibido. Hemos recibido la salvación.
parece que es final, ¿no? Propósito de este seminario, sí, salvación, para tener la salvación, los niños. Pero salvación no es final. Desde el día de salvación hay que empezar la vida para glorificar a Dios. Aunque en este seminario de Biblia hemos recibido la salvación, ese no es el fin. Seguimos aprendiendo la palabra, seguimos creciendo dentro de nuestra iglesia. Somos nueva criatura. Aquí los niños ya tienen 8 años, ya tienen 10 años, ya tienen 11 años. ¿Ha recibido la salvación? Si ha recibido la salvación, ya está empezando nueva vida. Oh, qué feliz, qué bienaventurado. Porque desde niñez puede crecer, puede conocer más amor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva. Niños, le gusta nuevo, ¿no? Nuevo. No le gusta usado. Dios dice, uno que si tiene salvación, ya eres nueva criatura, dice. Antes de recibir la salvación, estábamos cometiendo pecado, siempre queríamos pecar, disfrutar en este mundo, pero si tenemos la salvación, ya somos nuevos. Desde el día de salvación, si ha recibido la salvación ayer, desde ayer, si ha recibido la salvación hoy, desde hoy, ya está empezando nueva vida. ¿Por qué? Hemos sido nueva criatura desde el día de salvación. También, hoy en la tarde, también voy a presentar nuestros profesores de escuela dominical de primaria. Dentro de nuestra iglesia, con otros niños, con otros que tienen salvación, con profesores, con pastores. Juntos nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Juntos tenemos que aprender la palabra y juntos tenemos que conocer el amor de Dios más y más dentro de iglesia. Iglesia no se refiere a este edificio. Iglesia se refiere a los que tienen amor de Dios, los que tienen salvación. Aquí, primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Iglesia, los hermanos, los salvos, los niños que tienen salvación, se llama iglesia. Iglesia si está en Corinto, se llama iglesia de Corinto. Iglesia si está en Santa Cruz, se llama iglesia de Santa Cruz. Iglesia si está en Cochabamba, se llama iglesia de Cochabamba. Iglesia si está en La Paz, iglesia de La Paz. Iglesia si está en el Alto, se llama iglesia de Alto. Si está iglesia en Trinidad, se llama iglesia de Trinidad. Si está iglesia en Oruro, se llama iglesia de Oruro. Así nosotros tenemos iglesia. También llamamos iglesia. Una pregunta. Iglesia si está en Potosí, ¿cómo se llama? Iglesia de Potosí. Iglesia. No se refiere como edificio, no. Iglesia donde hay los hermanos salvos. Aquí, Colosenses capítulo 4, versículo 15.
saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Está en casa de hermanos. Filemón, capítulo 1, versículo 2, también amarillo. A la iglesia que está en tu casa. Iglesia, ¿cómo está en casa? Iglesia se refiere a los niños, los salvos que tienen salvación. 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19. La iglesia de Asia os saludan, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Romano capítulo 16, versículo 5. Saluda también a la iglesia de su casa. Dios está repitiendo sobre iglesia, sobre iglesia. Ayer y hoy hemos aprendido sobre salvación nuevamente. También ahora un rato hemos compartido sobre iglesia. Ahora hoy en la tarde tenemos que aprender más sobre la vida cristiana. De resumen, sobre salvación, es una resumen ahí. Estas palabras, todo están refiriendo sobre salvación, perdón de pecado, la ropa de salvación, el tener la vida eterna, son mismas cosas. Un rato vamos a ver. Salvación es, primero, el perdón de pecado. También, número 2, siendo justificado gratuitamente. Gratuitamente hemos sido justos, gratuitamente. No hemos hecho, solo hemos recibido. Dios nos hizo justo. Número 3, obtener la vida eterna. Obtener la vida eterna. Hemos recibido regalo de Dios, hemos obtenido regalo de Dios, vida eterna, salvación. Por eso podemos vivir eternamente en el cielo. Número 4, siendo renacidos. Hoy hemos aprendido, no somos nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? Hemos nacido de nuevo. Espiritualmente hemos nacido de nuevo. Se llama renacimiento. Número 5, ser hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Los salvos. Los salvos son hijos de Dios. Los salvos que tienen salvación han sido hijos de Dios. Número 6, recibir el Espíritu Santo. Hoy en la tarde, poquito más vamos a aprender sobre este tema, recibir el Espíritu Santo. Cuando hemos recibido la salvación, en este mismo tiempo, el Espíritu Santo también entró a nosotros. Espíritu Santo vive, mora dentro de nosotros, dentro de los salvos. Número 7, sacerdote de Dios. Cuando recibimos la salvación, hemos sido sacerdote de Dios. Sacerdote, entregaba ofrenda, sacrificaba en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios, sacerdote. Nosotros, después de recibir la salvación, entregamos nuestra vida cristiana. Predicando a otra persona, entregamos las almas perdidas para que reciban la salvación. Ofrecemos, sacrificamos y ofrendamos como sacerdote. Hoy, en la tarde, aprendemos más sobre la vida cristiana. Ahora, hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Gracias por nuestra salvación y nuestra iglesia preciosa. Mediante la palabra hemos conocido bien el amor de Dios. Dios nos amó mucho y nos entregó su Hijo unigénito Jesucristo. Por sacrificio de Jesucristo, con derramamiento de sangre de Jesucristo, hemos podido recibir la salvación.
nuestros pecados, todo están perdonados, están cubiertos con sangre de Jesucristo. Tenemos mucho agradecimiento. Nosotros somos nueva criatura. Dentro de iglesia queremos vivir, queremos crecer, queremos conocer más y más amor de Dios. Dios nos ayuda y nos guía. Dando gracias por todo, hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.